El ascus es células indeterminadas de lo que es el epitelio escamoso, y el agus son las células ganglionares que no tienen un significado tan determinado. Entonces está en duda. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Es repetir el estudio. Bethesda también nos clasifica las lesiones como lesiones intraepiteliales de bajo y de alto grado y un carcinoma invasor. Bajo grado ya estamos incluyendo, según la OMS, lo que son las displasias leves y en los NIC1. Cuando nos sale algún tipo de patología con un NIC2, NIC3, estamos hablando de lesiones de alto grado, que pueden ser displasias moderadas o displasias severas, o ya en casos un carcinoma in situ. Todo esto, Bethesda nos lo engloba en un LIE de alto grado. Esas son las diferentes clasificaciones que pueden estar encontrando ya en anatomía patológica o en los reportes que les envía el patólogo. Nuevamente estamos repitiendo Bethesda, que clasifica en lesiones de bajo grado o un LIE de alto grado. LIE de bajo grado, que incluye que está habiendo contaminación o que está habiendo una infección por el BPH y un NIC1. ¿Por qué las clasifica estas dos en bajo grado? Porque realmente son lesiones que tienen como una historia natural común. Pueden regresionar fácilmente y además no hay tantos cambios citohistológicos para que el patólogo lo pueda estar clasificando en que es una infección por BPH o es un NIC de bajo grado, un NIC1. En cambio, las lesiones de alto grado, ya estamos hablando de NIC2, NIC3 y carcinoma in situ, los cuales son precursores de lo que es cáncer de cuello de útero. Siempre tarde. En lo que tenemos que estar viendo también es dónde se produce este tipo de cambios a nivel celular, la famosa zona de transformación. Tenemos en el epitelio del aparato genital femenino, en lo que es el cuello, el ectocervix está constituido por lo que son células escamosas. En cambio, el endocervix está constituido por células columnares. Este cambio no se da abruptamente, sino que hay justamente una zona de transformación, de transición, en la que pasan de un columnar a un escamoso. Esta es la famosa zona de transformación o la zona de transición. Esto es muy importante porque ahí es donde se van a estar asentando las lesiones para hablar de un cáncer de cuello de útero. Un poquito más de la zona de transformación. Cuando a veces se les pregunta en las prácticas o a los alumnos les pregunto ¿qué es la zona de transformación y cómo está delimitada? A veces no tienen una idea muy precisa. La zona de transformación es justamente esta zona, es una banda en la cual hay unos cambios celulares. Es lo que se conoce como una banda de metaplasia escamosa. Es decir, son los tejidos que están en esa zona de transformación. ¿Y cómo la podemos estar delimitando? Recuerden que el tejido columnar está dentro del canal cervical. Entonces, eso es lo que origina la unión escamo-columnar antigua y nueva. La unión escamo-columnar, acuérdense, de adentro hacia afuera. Unión escamo-columnar nueva y va saliendo hacia el ectocervix. Y eso ya se convierte en una unión escamo-columnar antigua original. Y la nueva es la que está empezando del endocervix. Entonces, ¿cuáles son los límites de la zona de transformación? La unión escamo-columnar original y la unión escamo-columnar actual, y la original o la antigua. Es en esta zona donde el virus del BPH va a estar ocasionando los cambios que pueden llevar a lesiones premalignas y a un cáncer de cuello de útero. Y en esta zona, ¿cuándo somos nosotros más influenciables? Cuando somos más pequeños, más inmaduros. Es igual en esto. En la zona, en el tejido que está en la unión escamo-columnar antigua, es el tejido más inmaduro. Es en este lugar donde el BPH ocasiona el mayor cambio para producir lesiones. Ahora, esta zona de transformación difiere en personas jóvenes y en adultas. Como habrán visto en sus prácticas también, estas zonas de transformación es muy diferente en mujeres en edad reproductiva o en edad avanzada. ¿Cuándo notamos mucho mejor esa zona de transformación? Cuando son pacientes jóvenes, están en la adolescencia, cuando hay embarazo o cuando hay el uso de anticonceptivos orales combinados. Y cuando esta zona de transformación se va a ocultar, se va a meter en el cuello del útero, cuando hay disminución de estrógenos. Por ejemplo, menopáusicas
pacientes que están dando lactancia prolongada o cuando utilizan progestágenos como métodos anticonceptivos. Ahora, el gran villano de toda esta historia, el virus del papiloma humano. Como ustedes habrán leído, hay diferentes tipos de virus, hay muchos, pero de ellos los tenemos que clasificar en los de bajo riesgo y en los de alto riesgo. Es un virus de ADN doble cadena. Los de bajo riesgo, los más conocidos, el virus número 6 y el virus número 11. Y los de alto riesgo, nuestros dos conocidísimos, 16 y 18. Y en un honroso tercer puesto, el 45. Esos son los virus que están mayormente relacionados en lo que son lesiones intraepiteliales o en cáncer de cuello de útero. Y los factores de riesgo, como ya también habrán estado viendo, inicio de relaciones sexuales a edad temprana o múltiples parejas sexuales. Tenemos factores de riesgo demográficos, conductuales o ya de riesgo médico. En los demográficos, lastimosamente, latinoamericanos, mayor factor de riesgo. Estado socioeconómico bajo o edad avanzada, porque eso es una persistencia del virus de alto riesgo. Y los conductuales, inicio de relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales. Obviamente las chicas están con una nueva pareja. El hombre no viene y te dice, ¿sabes qué? Yo he tenido 5 parejas, he tenido una pareja. No sabemos. El hombre es el portador, el que transmite el VPH. Un hombre con múltiples parejas previas también es un factor de riesgo. El consumo de cigarrillos y obviamente un déficit dietético. En factores médicos, obviamente un virus de alto riesgo. Tienes mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de lesión intraepitelial de alto grado. Como hablamos en la zona de transformación, que va a exponer mejor esa zona, el uso de anticonceptivos orales combinados. Paridad en mujeres embarazadas, más que todo porque esa zona de transformación está más expuesta. Inmunosupresión y obviamente no hacer una detección adecuada o precoz. ¿Cómo se desarrolla este tipo de lesiones? ¿Cuál es la evolución natural? Tenemos que clasificarlos en pacientes jóvenes o en pacientes de edades avanzadas, más de 40 años. En pacientes jóvenes la historia es un poco más sencilla. ¿Por qué? Mayormente este tipo de infecciones se resuelven espontáneamente, regresionan espontáneamente. ¿Por qué? Muchas veces no se sabe. A veces se dice que es un nivel inmunológico que está al tope y hace que este tipo de lesiones puedan regresionar. Pero también hacen que la carga viral sea indetectable. Es por eso que cuando a veces se hacen pruebas moleculares para detectar el VPH, de lo que sale positivo, en el transcurso de 1 o 2 años puede volver a salir indetectable. Entonces, eso es a lo que llamamos una resolución espontánea o una transitoriedad. Y obviamente, al haber pacientes más jóvenes, pueden tener otras parejas sexuales, ese VPH puede cambiar. Si de repente ha habido un VPH positivo para el 16, una nueva pareja sexual puede tener un contagio por un VPH número 18 o 45 o 35, diferentes. La reinfección con una de las parejas. Y en pacientes ya más de 40 años, ya tenemos la persistencia de un VPH de alto riesgo. Un VPH de alto riesgo que está ahí y friega y friega y friega, y eso sí puede llegar a un cáncer de cuello de útero. Y eso también puede ser mediado porque tenemos una inmunidad celular un poco más disminuida. La historia natural. Normalmente el VPH que va a estar ocasionando en el cuello de útero, solo una infección. Este virus se va a meter en el ADN de las células y va a estar teniendo ahí, va a quedarse en esa zona. Como hemos visto, es altamente contagiosa por las relaciones sexuales. Y esta lesión puede permanecer estable o puede pasar a una displasia o en ese caso regresionar y se vuelve indetectable. Eso mayormente en pacientes jóvenes. Si se da el caso, progresa a una displasia cervical o de bajo grado, que hablamos un NIC1. Estas lesiones mayormente son temporales, también pueden desaparecer con el tiempo y en algunos casos sí puede llegar a avanzar hacia un NIC2 o un cáncer invasor. En la displasia cervical de alto grado, que engloba el NIC2 y el NIC3, acá las lesiones ya son un poquito menos frecuentes. No es tanto como una displasia leve, pero estas pueden haber, no es necesario que de un VPH positivo, una infección por VPH, siga este caminito.
de NIC1, una lesión de alto grado y un cáncer invasor. Muchas veces puede pasar de alguna infección por BPH hacia un tipo de displasia o cambio de alto grado, una lesión de alto grado. No es necesario que siga este caminito, puede haber un salto, ¿ya? Y ya en un cáncer invasor, acá ya obviamente es una exposición más prolongada, hay más riesgo de desarrollar cáncer. Y como vemos también, la progresión no es rápida, no es que una paciente con una lesión, un NIC3, de acá a 2 días o una semana va a progresar a un cáncer. Mayormente esto es de larga data, puede durar 10, 15 años. De lo que se detecta un NIC3 puede llegar a un cáncer de acá a unos 10 años. Los síntomas y signos. El BPH, silente. El cáncer en estadios tempranos, silente. ¿Cuándo ya empieza a dar sus síntomas? Cuando ya estamos en etapas avanzadas. Es muy diferente cuando ustedes están en la práctica y viene la paciente y les dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy teniendo un flujo amarillento, me pica, me escuece, me arde, estoy con un flujo que parece tipo leche cortada. Ustedes ya están pensando cuál es el agente etiológico, ¿no es así? ¿Cuál sería? Cándida. En cambio, la paciente no les viene indicando sintomatología para lo que es BPH, displasias o cáncer de cuello de útero. Cuando es un BPH mayormente son asintomáticas. Y como les dije, las lesiones de bajo grado tienden a regresionar. En cambio, las lesiones de alto grado, esto sí, ya cuando es un cáncer avanzado, la paciente sí viene con sangrados. Refiere que hay sangrado después de las relaciones sexuales, hay sangrados intermenstruales, hay dolor con las relaciones sexuales. Ya en casos más avanzados hay problemas con la diuresis, anuria, oliguria, hay dolor ciático, hay también inflamación de lo que son miembros inferiores por compromiso linfático. Como dice en el cuadro, el cáncer de cuello uterino es silente, no da síntomas. Y cuando ya da síntomas es porque estamos muy avanzados. Es por eso que tenemos que estar haciendo un tamizaje o un despistaje, una prevención primaria o secundaria de manera... a ver, ¿quién es el experto en...? A ver, por favor. Entonces, cuando estamos en una etapa inicial, mayormente no nos da síntomas, sino cuando ya estamos en una etapa muy avanzada. Cuando tenemos una infección por BPH, podemos estar viendo un cuellito bonito, rosadito, un orificio cervical puntiforme, no hay secreciones, a diferencia de cuando ya tenemos un cáncer de cuello de útero, en la cual, gracias, es una lesión ya exofítica, hay sangrado, hay zonas de necrosis, puede haber secreción purulenta. Entonces, lo importante de acá es hacer un despistaje. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El gol estándar, biopsias. Entonces, las biopsias pueden ser tomadas por pinzas acabocados o utilizando espéculos endocervicales. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Mayormente cuando ya vienen pacientes con sangrado, tenemos que estar pensando otro tipo de patologías que pueden llevar a un sangrado de órganos genitales. Inflamaciones del cuello de útero, pólipos, miomas abortados, lo que son ectropios cervicales, úlceras debido a infecciones de transmisión sexual o a veces focos de endometriosis que también se encuentran ubicados en el cuello del útero. Exámenes auxiliares. Como ya les había indicado, el gol estándar es la biopsia, pero antes de llegar a la biopsia podemos estar haciendo diferentes exámenes auxiliares, como el Papa Nicolau. Un examen sencillo, fácil de tomar. El patólogo hace la lectura. ¿Qué condiciones tiene que tener la paciente para que sea la toma del Papa Nicolau? Obviamente que no esté consangrado, que no haya tenido relaciones sexuales 3 a 4 días, que no haya utilizado óvulos o cremas vaginales, porque obviamente eso no nos va a permitir obtener las células y hacer una lectura adecuada. También habrán visto cómo se toma el Papa Nicolau. Utilizamos el espéculo, observamos el cuello del útero, podemos hacer una pequeña limpieza con suero fisiológico para eliminar el moco, detritus, y utilizamos el citocepillo. Esta que es la espátula de aire para obtener las células del ectocervix y el citocepillo en sí para las células del endocervix. ¿Qué otros exámenes podemos utilizar? Lo que es el IVA.
IVA, que es inspección visual con ácido acético. ¿Qué utilizamos? ¿Qué es el ácido acético? Vinagre. El vinagre, el del firme, el Fanny, el que quieran, que sea del 3 o el 5%. Colocan en el cuello 1 minuto y vemos si está habiendo un cambio de coloración. ¿Qué es lo que hace el ácido acético con las proteínas? Las coagula. Entonces, es por esto que vemos que las lesiones, que estamos pensando que hay una neoplasia, tienden a tornarse de un color blanquecino, como si fueran algodonosas. ¿Qué otro examen podemos tomar? La toma del BPH, la prueba del COVAS, que puede ser una autotoma, es decir, la misma paciente se toma la muestra o el personal de salud toma. Es igual, un cepillo con un medio preservante. Se toman las células del cuello del útero y eso se envía a analizar para ver si hay una infección por BPH. Y ya tenemos lo que es la colposcopía. La colposcopía nos engloba lo que es la inspección visual con ácido acético y el test de Schiller. El test de Schiller utilizamos el Lugol, que esto va a hacer que las células que contienen glucógeno se tornen de un color café caoba, café oscuro. En cambio, las células neoplásicas no van a tener este glucógeno. Es por eso que no van a captar, no van a tener esa coloración y se tornan un poco más pálidas. Azafrán, según dicen los libros, yo más lo veo como un amarillito, ¿ya? Pero más o menos es así. Y utilizamos lo que es el estudio de la colposcopía. ¿Qué nos permite la colposcopía? Estar visualizando si hay alguna lesión sospechosa y de esta forma estar tomando las biopsias, que es el gol estándar. Tomamos la biopsia ya sea con pinzas sacabocados y eso lo enviamos a patología para que él nos determine qué tipo de lesión estamos teniendo, si de bajo o alto grado. Y la prevención, tenemos los tipos de prevenciones, primarias y secundarias. En la primaria, la que se ha desarrollado, la vacuna, la famosa vacuna contra el BPH. La más conocida también en nuestro medio es la nonavalente. ¿Por qué nona? Nos protege contra 9 cepas del BPH. 2 de bajo riesgo, que tenemos el 6 y 11, y las de alto riesgo, nuestros queridísimos enemigos, el 16 y el 18, y ya tenemos de plus el 31, 33, 35, o 45, disculpen, 52 y el 58. Recuerden que el 45 iba en el tercer puesto, entonces sí nos da una buena prevención. El MINSA está desarrollando los que son los protocolos de vacunación ya a niños y niñas a partir de los 9 años. Entonces ya son tratamientos gratuitos de una dosis. ¿Okay? En la prevención secundaria, ¿qué tenemos que estar haciendo? Obviamente, hacer una detección precoz antes de que este tipo de lesiones siga avanzando. Como ya les dije, esto es silente. Y para eso vemos estos fluxogramas. Depende mucho de la edad de la paciente. Si tenemos una paciente de 30 a 49 años que tiene una prueba molecular para BPH positivo, si tenemos colposcopio, le hacemos la colposcopía. Si nos sale negativo, tranquila mamacita, tu control anual con una prueba molecular y tu inspección con ácido acético al año. Pero si nos sale positivo, ahí hay que estar viendo. Si la paciente tiene criterios para terapia ablativa, es decir, que esta lesión no ocupe más de las 3/4 partes del cuello del útero y que podamos ver bien esa zona, toda la zona de transformación, las partes del exo y el endocervix, podemos hacer una terapia ablativa. Ya puede ser crioterapia o termocoagulación, que mayormente son las más empleadas. Y tenemos que hacer un control al año, ya sea con Papa Nicolau o inspección por ácido acético. Si estas dos pruebas nos salen negativas, hay que estar haciendo un control en 3 años con pruebas moleculares. Si no sale positivo alguna de estas dos pruebas, tenemos que repetir la colposcopía y según lo que nos reporte lo que es la biopsia, estar dando el tratamiento. Si son mujeres de 30 a 49 años asintomáticas y no tenemos una prueba molecular, utilizamos el IVA, el ácido acético. Si nos sale negativo, control en 3 años. Si nos sale positivo, hay que estar viendo si hay criterios para lo que es una terapia ablativa. Si no hay criterios, hay que hacer referencia para colposcopía. Si hay criterios, realizamos el tratamiento y hacemos un control al año. Si al año tenemos las dos pruebas negativas, tanto PAP como inspección visual, ya los controles se hacen cada 3 años. Pero si no sale positiva, hay que repetir nuevamente la colpo y el manejo según lo que vayamos encontrando en la biopsia. En mujeres de 50 a 64 años,
Si ya tenemos Papa Nicolau negativo, si una paciente ya tiene 2 PAPs negativos consecutivos, esto puede estar haciéndose un control cada 3 años. Si tenemos algún Papa Nicolau que nos reporte algún tipo de lesión de bajo grado o de alto grado, tenemos que pasar sí o sí a la colposcopía para estar viendo si hay lesiones, tomamos biopsia, y si no, tenemos que hacer un curetaje endocervical. ¿Por qué? Porque la zona de transformación en pacientes ya en estas edades, ¿cómo está? ¿Expuesta o escondida? Escondida. Entonces, en este caso no vemos la zona de transformación. Es por eso que se hacen curetajes endocervicales, porque en estas pacientes no tenemos la posibilidad de ver esa zona de transformación. Ahora, el manejo. Como ya les había hablado, tenemos las terapias de ablación y conizaciones. La ablación, ¿qué es? Prácticamente utilizar medios altas temperaturas o bajas temperaturas. ¿Para qué? Para originar un tipo de coagulación o de cauterización en la zona del cuello. Después de un tratamiento de termo o crioterapia, el cuello toma este aspecto, una coloración blanquecina. Y esto después va a ir revitalizándose en un cuellito sano. En cambio, la conización, que ya es para lesiones de alto grado, utilizamos lo que son las asa lips. Son unas asas con un alambre y utilizamos lo que es electricidad para hacer corte y coagulación. Entonces tenemos un cuellito del útero. ¿Qué es lo que hacemos? Con el asa vamos recortando y sale como si fuera un cono de helado. La parte interna es puntiaguda y de ahí vamos haciendo un conito. ¿Y eso para qué? Para tratar de sacar toda la lesión posible y también con bordes sanos, porque esto es lo que el patólogo nos va a estar reportando. Si nos indica el patólogo bordes sin compromiso, hemos sacado toda la lesión. Si nos indica que los bordes están comprometidos, todavía estamos teniendo células ahí que pueden llevar a un tipo de cáncer. Y en muchos casos ya se hace una reconización, en algunos casos. Ahora entramos al peor de los casos, el cáncer de cuello de útero. O sea, lo que hemos hablado, un poco más severo. ¿Cuáles son los agentes etiológicos relacionados? El BPH de alto riesgo. ¿Cuáles son? Vamos, para que se despierten, no son los únicos que están de sueño. Bajo nivel económico, edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad, inicio de relaciones sexuales precoz, múltiples parejas sexuales o inmunosupresión. ¿Y qué es lo que hace este virus del VPH? Tiene sus 2 armas, las proteínas E6 y E7. ¿Qué hace? Esto va a hacer de que disminuya la función de nuestro buen amigo el P53, P21 y el RB, que son lo que son factores o proteínas supresoras de tumores y la proteína supresora de retinoblastoma. ¿Qué hace esto? Que nuestro organismo no pueda cohibir, no pueda hacer que no se replique. Entonces estas las captan, las secuestran, no las dejan funcionar y las células oncogénicas empiezan a replicarse aceleradamente. Hay un ciclo desregulado y es por eso es que hay una continuidad de la infección. Los subtipos histológicos. Tenemos lo que es el escamoso y el adenocarcinoma. El escamoso es el que con mayor frecuencia vamos a encontrar, y en esto tenemos diferentes subtipos, que es el queratinizante y no queratinizante. El no queratinizante es el más frecuente en nuestro medio. Y ya tenemos una diferente combinación de carcinomas. El diagnóstico, como ya les dije, mayormente son asintomáticos y ya cuando son casos muy avanzados vamos a tener sangrado, una secreción sanguinolenta, un sangrado postcoital o un sangrado intermenstrual o en muchos casos ya hemorragias. El examen físico, es fácil detectar esto, no es así, es una lesión exofítica, es como un brócoli que aparece ahí entre su espéculo que sangra, una cosa horrorosa y fea que está ahí. Eso es ya en casos avanzados. Y sí, así llegan los pacientes. Pacientes que nunca se han hecho exámenes, nunca se han hecho papanicolaos, nunca se han hecho controles ginecológicos y empiezan de un momento a otro a sangrar, llegan en ese estado. Un poco de la distribución en Perú. Nosotros no estamos ajenos a la epidemiología. Miren cuántas mujeres hay en el primer trimestre del 2024. Tenemos 738 con cáncer de cuello de útero. Es la primera causa. De ahí sigue cáncer de mama.
Por eso lo importante de hacer una adecuada detección y un tamizaje. Y el estadio del cáncer, que es un dolor de cabeza para muchos. Tenemos que estadiarlo en 4. 1, 2, 3 y 4. El estadio 1 está en el cérvix. Solo se queda ahí. No sale. No le gusta salir del cérvix. El estadio 2 ya invade lo que son, vamos de arriba para abajo. El estadio 1, solo en el cuellito. El estadio 2, los 2 tercios de la vagina. El estadio 3 ya nos abarca hasta el tercio inferior de vagina. Y el estadio 4 ya se desbanda hasta todos los órganos. Y acá, como nos gusta complicarnos a la FIGO, tenemos diferentes las subclasificaciones del estadio 1. 1A y 1B. 1A, solo el 1, ¿dónde está? Solo en el cervix. El 1A es microscópico, es pequeño. Y el 1B, macroscópico. El 1A, al ser microscópico, nos dividimos en 1A1, que es menos de 3 milímetros, y el 1A2 en el cervix microscópico, pero que va de 3 a 5 milímetros. 1A1, 1A2. Y en el B es ya cuando vemos la lesión, es más grande, es macroscópica. También nos dividimos en 1B y 1B2. Menos de 4 centímetros, más de 4 centímetros. Pero todo esto solo localizado en el cervix. En el estadio 2, ¿dónde va el estadio 2? 2 tercios superiores de vagina. Acá tienen que acordarse en las subdivisiones del A y B, si está tomando o no parametrios. El 2A no coge parametrios, el 2B sí puede llegar, pero no nos llega a pared. Esa es la diferencia. El 2A1 es menos de 4 centímetros, como la clasificación anterior del 1B. Y el 2A es más de 4 centímetros. Entonces, son los 2 tercios superiores de la vagina, 4 centímetros, menos de 4 centímetros y más de 4 centímetros no llega a afectar parámetros. Y el 2B, este sí nos llega a afectar lo que son los parametrios, pero no nos llega a paredes. ¿Ya? Igual está ubicado en los 2 tercios superiores de vagina. El estadio 3 ya vamos hasta el tercio inferior, ya abarca más abajo. El 3A no nos llega a pared, el 3B sí puede llegar y compromete lo que es riñón. Entonces, en este caso, el estadio 3B no llega a pared, abarca hasta el tercio inferior de vagina. Lo que es el 3B sí nos va a estar abarcando lo que es pared y hay un compromiso renal, porque aquí ya coge lo que es el uréter, entonces puede haber hidronefrosis o una insuficiencia renal. Y ya el estadio 4 que dijimos, que es el que se desbanda. Y también nos dividimos en A y B. El A los vecinos más cercanos. ¿Qué tenemos más cerca de la vagina? El recto y la vejiga. Y el B ya es a distancia. Se desbanda a cualquier órgano, pulmones de preferencia. Y aquí ya vemos lo que es el tratamiento. Según los estadios, ya sea 1A, 1B, 1B1, todo esto es un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? En esto hay que estar viendo bastante lo que es la paridad de la paciente. Si ya los deseos genésicos están coberturados, es decir, si la paciente ya no quiere tener hijos, podemos estar planteando la realización de una histerectomía. Si en caso las pacientes todavía son jóvenes, no han tenido hijos, hay que tratar de ser lo más conservadores posibles en cuanto a la función reproductiva. Para eso realizamos las conizaciones. Ya en el caso que tengamos lesiones de 1B2 hacia arriba, ya tenemos que estar utilizando braquiterapia, quimioterapia. Ya es un poco un manejo más complejo y de oncología. Luego nos pasamos al cáncer de vagina. El cáncer de vagina, igual que en el cáncer de cuello de útero, tenemos las lesiones intraepiteliales del cérvix. Acá tenemos lesiones intraepiteliales de vagina. En este está más relacionado a lo que es el virus, el BPH16. Se cree muchas veces o se dice que el cáncer de vagina no es tanto propio del sitio de origen es la vagina, sino que puede ser un rezago de un cáncer de cérvix. Entonces, por eso se ve que las neoplasias a veces se considera que son metástasis de un cáncer de cérvix o de vulva, por la continuidad que hay con el cáncer de cuello de útero. Acá
Acá lo que tenemos que ver, y lo que más quiero que recuerden, es obviamente la relación del cáncer de cuello de útero con el de vagina. Por una paciente que tiene cáncer de vagina, 38 pacientes han tenido cáncer de cuello de útero. Entonces hay cierta relación con eso por la continuidad. El cáncer de vagina tenemos dos tipos, el de células escamosas o el de células del adenocarcinoma. Las escamosas mayormente son en pacientes adultas mayores, más de 60 años, y es la que tiene mayor porcentaje, es un 85%. En cambio, el adenocarcinoma está presente en mujeres jóvenes, pero sí tiene un 15% de casos que se suele presentar. Factores de riesgo, VPH. Igual que en el cáncer de cervix, fumar. Acá ya se agrega el haber tenido un cáncer de cervix o antecedente, tener ardor, que es también un poquito de como que un síntoma que presentan, algún déficit inmunológico, ¿ya? En Estados Unidos se utilizaba lo que es el dietilvestrol en pacientes para lo que son amenazas de aborto. Entonces, en pacientes cuyas madres han utilizado este fármaco, también es considerado un factor de riesgo. Ok, en cuanto a la patogenia, como ya hemos visto, mayormente el carcinoma puede estar iniciándose en lo que son las paredes vaginales y luego esto va a ir infiltrando, va a ir contaminando a lo que son los parametrios y los tejidos paravaginales. El más frecuente, el de células escamosas, y el menos frecuente, el adenocarcinoma, que ya hemos visto que también las edades, mayormente el promedio, son en pacientes jóvenes, 19 años. Esto también puede producir lo que son metástasis, sobre todo a pulmones, ¿ya? Y algunas otras raras excepciones como el melanoma y el sarcoma, que pueden originarse también como tumores vaginales. Cuadro clínico, sangrado con las relaciones o sangrado no relacionado a la menstruación, intermenstruales, dolor con las relaciones sexuales, masas que palpan en la zona, en la vagina, puede haber molestias urinarias, puede haber ya constipación si es que está habiendo ya un compromiso de los órganos adyacentes. Los estadios, acá sí utilizamos el TNM, T de tumor, lo que es N de ganglios y M de metástasis. X es incierto, es decir, no se puede detectar el tumor primario. El T1 o 0 es un carcinoma in situ. El T1 es un tumor que se confina a la vagina y de ahí ya va expandiéndose. N de ganglios. NX significa que los ganglios no se pueden estar determinando, y también tenemos lo que son las metástasis. Acá ya es un sistema de TNM para lo que es la clasificación del cáncer de vagina. El diagnóstico, obviamente, el Papa Nicolau y una biopsia. ¿En qué casos mayormente se tiene que estar realizando? Si tenemos pacientes que han sido histerectomizadas por un cáncer de cuello de útero, en esas pacientes hay que tener mucho más énfasis en hacer un descarte justamente para que no vayan a desarrollar un cáncer de vagina. Es por eso que se sigue realizando lo que son Papa Nicolaos y a veces colposcopías en lo que es la cúpula vaginal, para estar viendo si hay algún tipo de lesión que pueda llevar a un cáncer vaginal en este tipo de pacientes. También hay que estar evaluando adecuadamente, porque el espéculo a veces no nos permite visualizar adecuadamente lo que son las paredes vaginales. Por eso hay que tener un poquito más de cuidado en este tipo de pacientes al hacer la inspección. El tratamiento, obviamente, es cirugía, luego pasamos a radioterapia, quimioterapia y combinación. En lo que es cirugía hay algunos efectos adversos. Imagínense una paciente histerectomizada y que para su mala suerte tenga cáncer de vagina. ¿Qué van a estar haciendo con la cirugía? Esa vagina la tenemos que sacar. Entonces, ahí hay problemas con las relaciones sexuales. Es una vagina que obviamente va a ser más corta. En algunas se hace una apexia de vagina, es decir, cerramos prácticamente la vagina. Y ya, tratamientos también cuando son pacientes que utilizan quimioterapias, radioterapias. Obviamente, ¿qué hace? Hace un efecto como de quemar esa zona. Y la paciente obviamente no va a tener una adecuada función para lo que son las relaciones sexuales. Y bueno, lo que ya les estaba comunicando, lo que es la disfunción sexual en este tipo de pacientes, ya sea por el tratamiento quirúrgico, de radioterapia o de quimioterapia. La detección precoz, como ya hemos dicho, inspeccionar lo que es vagina, sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de cuello de útero.
ahora el cáncer de vulva. También este tipo de patología se asocia a mujeres ya en edad adulta y en algunas pacientes también jóvenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya les dije, adultas, personas mayores de 65 años, edad, bajo nivel socioeconómico, obviamente otra vez el tabaquismo, la obesidad, que haya tenido infecciones como verrugas genitales que son producidas por el VPH 6 y 11, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o que haya algún tipo de alteración como distrofias vulvares. En pacientes jóvenes, este suele relacionarse al virus del VPH, al tabaquismo, y estas son las lesiones intraepiteliales de vulva, que pueden ser vasoides o verrucosas. Y en mujeres adultas, estas no están tan relacionadas con el virus del VPH ni con una lesión intraepitelial de vagina. Esas son las diferentes clasificaciones que podemos estar encontrando o las patologías en un cáncer de vulva, ya sea un carcinoma de células escamosas, un carcinoma verrucoso, una enfermedad de Payet, lo que son de células basales. Y aquí lo que tenemos es otra vez la clasificación. La de células escamosas es la que mayormente se encuentra, es la más frecuente. Estamos en un 85%. Y lo que tenemos en menor cantidad es lo que es el melanoma maligno. Este no representa, está en menos de un 1% o del 10% de cánceres vulvares. ¿Cómo podemos estar identificando a una paciente que tengamos la sospecha de un cáncer de vulva? Mayormente van a tener bastante prurito, bastante escozor en la zona genital. Pueden haber en algunos casos este tipo de lesiones, nódulos, pápulas que tienen diferente coloración. Son oscuras o son blanquecinas o son enrojecidas. Puede llegar a desarrollar unas úlceras que pueden estar encontrándose o algunas lesiones como los condilomas de esta zona. A veces hay dolor, hemorragias. El cáncer de vulva, ¿cómo se va a diseminar? Vamos a estar por extensión directa, linfática o por diseminación hematógena. Directa, ¿cuáles son las estructuras que están más cercanas a la vulva? La vagina, uretra y el ano. La linfática, obviamente, primero a ganglios inguinales, luego a los femorales. Y la hematógena ya tenemos lo que se dispara. Hay metástasis a distancia y de preferencia a pulmón, hígado y hueso. La vía linfática, obviamente, es la vía de diseminación más importante y es la causa por la cual hay fallas en el tratamiento de un cáncer de vulva. Otra vez la estadificación, acá ya estamos en estadios del 1 al 4, en el cual vemos el tamaño de las lesiones. Si son menos de 2 centímetros, hablamos de un 1A. Si son lesiones de más de 2 centímetros, salud, pero la profundidad es mayor de 1 milímetro, hablamos de un estadio 1B. Si ya tenemos una lesión que abarca lo que es el tercio inferior, ya sea de uretra, de lo que es vagina o ano, ya estamos hablando de un estadio 2. Entonces, este tipo de lesiones va de lo que es hacia afuera, va aumentando. Agarramos primero que solo está localizado en la vulva, de ahí agarra el tercio inferior, de ahí va profundizándose a los 2 tercios. Y ya vamos viendo también si hay metástasis o no. El diagnóstico, obviamente hay que estar haciendo un buen examen físico, una buena anamnesis, hay que estar explorando todo lo que es la vulva, toda la zona de clítoris en busca de lesiones. También podemos estar utilizando lo que es el ácido acético en este tipo de lesiones. El ácido acético lo colocamos durante unos 5 minutos para estar viendo si estas lesiones también se tornan blanquecinas, lo cual nos daría un indicio de lo que estamos hablando de un cáncer de vulva. El diagnóstico, todo cáncer, biopsia. Vemos algún tipo de lesión sospechosa, hay que tomar una muestra para que esto nos esté determinando y estadificando el tipo de cáncer al que estamos enfrentándonos. Y el tratamiento, obviamente, mientras más temprana sea lo que es el diagnóstico, obviamente tenemos mejores tasas de resolución, mayor éxito en esto. También tenemos que estar viendo si la lesión, el tamaño, si tenemos lo que son lesiones de 1 centímetro, tenemos que tratar de abarcar márgenes sanos para tratar de evitar una nueva
A ver, nuevamente someter a la paciente a este tipo de procedimientos. Entonces hay que tratar de sacar la lesión con márgenes sanos para estar evitando que esta paciente nuevamente sea expuesta a este tipo de cirugías. Y bueno, el pronóstico en el cáncer de vulva, si tenemos lesiones que son detectadas fácilmente, hay una buena tasa de supervivencia, ¿ya? Un 70% son operables, son manejables. Cuando ya hay ganglios linfáticos, ya 90% de los pacientes van a tener ganglios negativos. Y cuando ya hay compromiso de los ganglios, solo tenemos de este porcentaje, baja un 50% de pacientes que tienen un pronóstico adecuado. ¿Qué es lo más valedero, lo mejor que podemos estar haciendo? Estar evitando de que encontremos un tipo de lesión ya en etapas más avanzadas o cuando este tipo de lesión se profundice más de 1 milímetro. Es mucho más difícil el tratamiento en este tipo de pacientes y también cuando ya haya una diseminación linfovascular. Listo. Entonces, mayormente lo que vamos a estar viendo que todo este tipo de neoplasias se inician por el BPH, que va a estar produciendo una infección en las células del cuello del útero, vagina o vulva. Y estas, si no se tiene una detección precoz, van a llevar al desarrollo de un cáncer de cuello de útero. Han visto las estadísticas, en mayor parte es cáncer de cuello de útero. No tenemos tanto reporte de cáncer de vagina o cáncer de vulva, más que todo es de cuello de útero. Es por eso que se da mucho énfasis en lo que es la detección, el tratamiento oportuno y precoz, para estar evitando que lleguemos a pacientes en etapas más avanzadas y que ya no podemos estar haciendo mayor que cuidados paliativos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Sí? Está respuesta. ¿En qué está fallando en la detección? ¿Se está fallando en la detección primaria o en el tratamiento, en la prevención del cáncer? Se está haciendo justamente los manejos en lo que es prevención primaria en los esquemas de vacunación, pero también como hemos visto